Bien, nos vamos incorporando, por favor. Bueno. Entonces, estamos pues ya en el análisis detenido del impacto del COVID-19 en los niveles de la realidad histórico-social y en la dimensión social. Y estamos con el problema, se le ha causado pues, al personal médico, sanitario, y que ha estado en primera línea de la problemática. Así que vamos a seguir con el planteamiento. La falta de transparencia en datos del personal sanitario fallecido por COVID-19. Esta es una arista más, un aspecto más de la opacidad institucional del problema. Pero también me llama, nos debe tomar también como a reflexión de que este es un problema que a ustedes desde ya los involucra. O sea, no necesariamente tienen que estar en primera línea, pero ustedes que van a ejercer la profesión, desde ya los involucran. Indirectamente, pero los involucran. No digamos directamente, por ejemplo, los compañeros o compañeras que ya ejercen. Yo quisiera saber la opinión de alguien que ya ejerce y que tiene algo que decir al respecto. Quisiera saber la opinión y que nos dijera su testimonio al respecto. No sé si hay alguien. ¿Sí? Bien. Porque este es un tema muy fuerte. Muy dramático también. Bien. Resulta que el gobierno ha evitado informar periódicamente sobre la baja que el COVID-19 ha ocasionado en el personal sanitario. Lo que se sabe es por esfuerzo ciudadano. O sea que es la sociedad civil organizada la que se ha preocupado en recabar datos, en investigar datos. No así el gobierno, que es el que está llamado y obligado a brindar información. Eso no ocurre en El Salvador, como en otros países. En otros países el portal informativo, sí, bueno, en una forma oficiosa, ellos informan. Eso no ocurre en El Salvador. Lo que se sabe es por esfuerzos ciudadanos y hasta febrero del 2022, Citrasalud contabilizó, y esto es muy importante, miren, porque al principio de la clase decíamos 200 fallecidos, 200 trabajadores fallecidos, pero ya para febrero del 2022 ya se maneja la cifra de 267 trabajadores fallecidos solo en la red pública. No se sabe en la red privada, se sabe en la red pública. Resulta que ustedes van a ser profesionales que van a trabajar en la red pública, pero también en la red privada. Y este es otro aspecto muy importante que vamos también a señalar. Un decreto legislativo ordena al Estado compensar con $30,000 a cada familia doliente y la creación de un registro de fallecidos, pero hasta la fecha no se ha cumplido.
Tomando en cuenta los 267 decesos que reporta Citra Salud, el Ejecutivo estaría adeudando unos 8 millones de dólares. El Ejecutivo, o sea, el gobierno, estaría adeudando 8 millones a las familias de los fallecidos. Cuando yo hablo de este decreto legislativo, es un decreto que se promulgó en septiembre del 2020. Ya va a tener 2 años sin que ese decreto se cumpla, en donde el Estado salvadoreño se comprometió a dar una compensación de $30,000 a la familia de los fallecidos. Esto es grave. Entonces, $30,000 no es el pistalba, pero es una cantidad importante porque quedaron huérfanos, quedaron viudas, quedaron deudas sin honrar. Entonces, yo quisiera, bueno, en próximas reuniones vamos a hablar de un documento que yo el año pasado, inmediatamente, porque ya el año pasado estaba ya esto estaba bien caldeado y sigue caldeado. De estos $30,000, yo en el aula virtual de los compañeros del año pasado, subí una entrevista que le hicieron a una representante de los familiares y me impactó mucho, al menos a mí, las condiciones de vida que ellos tienen ahora. En donde eran los sostenedores de las familias, de los hogares. Eran el sostén de los hogares. Entonces, esas familias han quedado en una situación muy, muy precaria. Entonces, repito, si hay algún relato, algo que usted quiera opinar al respecto. Rodríguez, este señor Rodríguez es el secretario de Citrasalud. Rodríguez señaló que el gobierno no garantizó insumos médicos suficientes para proteger al personal y muchos sacaron dinero de su bolsillo para comprarlo. Imagínense. Además, criticó la exclusión de especialistas en epidemiología a la hora de manejar la pandemia. Se les hizo un llamado a los expertos en el tema porque más que todo se manejó desde el punto de vista político partidario y no desde el punto de vista científico de la salud. Al respecto quiero decir algo. Mire, esto lo vamos a ver cuando hablemos del impacto de la pandemia en lo político. Pero desde ya quiero que se maneje la idea. La salud es un problema político, pero no es un problema político partidario. Es un problema político porque atañe al bien común. Sí y solo sí. Pero cuando nosotros partidizamos un problema como la salud, como la educación, como la economía, entonces ahí estamos manipulando partidariamente un problema. Y eso es lo que ha ocurrido con la pandemia. Un problema de salud manipulado partidariamente. Y eso no se vale. Eso no es correcto. Sí puede haber un análisis político. Y de hecho lo vamos a hacer en la asignatura. Porque es necesario. Todo lo que atañe al bien común, todo lo que atañe, ojo, no solo al bien común, sino que a los bienes públicos es político. Pero repito, eso lo vamos, en su momento lo vamos a analizar. La dirigente del Movimiento por la Salud, Salvador Allende, Alames Fátima Ala, coincidió en que el gobierno no ha reconocido a las familias del personal de salud fallecido. O sea que no les han dado los $30,000. ¿Y cómo para otras cosas si hay dinero? Ese es el problema. ¿Cómo para comprar Bitcoin
sí hay dinero. La muerte por COVID-19 en trabajadores sanitarios es una muestra de lo que se ha vuelto una constante del manejo gubernamental de la pandemia, que incluso ha aplicado en uno de los pocos aciertos que reconocen las consultas, la vacunación. O sea que ha habido oscurantismo, ha habido una oscuridad en datos, ha habido una opacidad. Todo se declara información reservada para 7 años. Increíble. Todos los datos concernientes a la pandemia están reservados. Toda la información se ha declarado reservada. Información reservada para 7 años. ¿Cómo nos vamos a esperar hasta dentro de 7 años para saber cuántos murieron o cuántos siguen muriendo? ¿Cuánto se sigue gastando en las vacunas? También, porque aquí se señala a una de las pocas cosas o aciertos del problema, que es la vacunación. Yo quisiera saber si hay algún testimonio al respecto a esto. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha reservado la información sobre la compra de fármacos y el plan para administrarlos. Imagínense, eso debe ser de acceso público. Eso debe ser de dominio público. Ustedes y yo debemos de conocerlo. O sea, ahí está la opacidad que estamos señalando. Se ha reservado la información con la compra de los fármacos y el plan también. Moralmente, cuando usted oculta algo y no lo dice, ¿a qué inferencia, a qué aseveración usted puede ser señalado? ¿Puede alguien decirme eso? Corrupción. Correcto, Magdalena. Tú estás en lo cierto. ¿Y por qué alguien que es un funcionario público va a andar escondiendo información? Si desde el momento que tú eres una funcionaria y un funcionario público, está sujeto, ojo, está sujeto al escrutinio público. Desde que sos funcionario, desde el presidente hasta el último policía o enfermera también, llámese, dentro de las instituciones públicas trabaje. Pero en este país es el gran mal del que estamos padeciendo. Miren, ya se está diciendo, y esto con un gran acierto, de que este país está viviendo un gobierno opaco, corrupto como nunca antes en los últimos 50 años. Esto es grave. Esto es grave. Porque hay señalamientos que obedecen a una falta de información también. Sí, Interiano, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Y es que también la problemática, y esto se ha dado se viene dando en todos los gobiernos, que si bien es cierto, el candidato a la presidencia, el que quede, digamos, presidente, llega, si bien es cierto, por un partido político. Correcto. Pero una vez se embiste como su investidura como presidente o como el cargo que usted puede tener, tiene que desaparecer ese proselitismo. Usted ya no llega con la bandera de su partido, llega a servir como ciudadano para el bien de la sociedad. En cambio, en estos países, y no solo el nuestro, sino en toda Latinoamérica, eso es lo que sucede, y ahí empieza la corrupción, porque siempre sigue existiendo ese proselitismo, cosa que no debería de existir. Si usted ve, cada vez que hay cambio de gobierno en las alcaldías, por así decirlo,
lo pintan del color que es la bandera del partido. Y eso no tiene que ser así, porque son apolíticos cuando ya están en el poder. O sea, es para servirle al pueblo. O sea, siempre dicen de que si usted tiene carisma o para servir en lo político, es porque usted no tendría que tener ambición de dinero ni de nada. Simple y sencillamente, así como el personal de salud se debe a atender al paciente, pues así deben de ser los políticos a servir al pueblo. No que en este caso lo que hacen es lucrarse realmente. Siempre salen mucho más, por así decirlo, con mucho más dinero del que tienen, aunque ya se sabe de que todo político tiene que dar una rendición de cuentas de todos sus bienes, pero aún así eso no sirve para parar todo el desfalco que hacen en el sistema público. Entonces, Correcto. ese es el gran problema que tenemos, la falta quizás de, no sé si son, por así decirlo, la falta de moralidad, de muchas cosas que ya no se van dando ni siquiera en las escuelas, porque Correcto. desde ahí viene la responsabilidad que se debe de tener. Correcto. Muchas gracias por tu opinión, por tu comentario. Piense que la compañera Interiano nos acaba de señalar algo muy importante que también hay que agregarle a lo que estamos planteando también, a lo que estamos, digamos, ventilando. Miren, usted habló de moralidad, compañera, y es cierto. Miren, y cuando yo hablo de moralidad, tengo que hablar inmediatamente de la ética. Porque la ética, bueno, ustedes llevan ética. La ética es la ciencia de la moral. Es una área de la filosofía que se encarga de analizar lo que es la moral. Bueno, yo no sé si todos y todas se van a agregar a este planteamiento que voy a decir. Que hoy está de moda andar señalando problemas o vicios que uno también padece. Hoy está de moda andar señalando defectos que uno también los padece. Y eso es lo que le está ocurriendo. Y si usted quiere, este sería el análisis callejero, si usted quiere, de cualquiera en la calle de San Salvador o de las principales ciudades de El Salvador. Terminaría diciendo esto, que estos señalaron la corrupción, ¿sí? Señalaron el despilfarro, señalaron los sobresueldos y han terminado siendo lo mismo. Y a pocos años, 3 años. Entonces, como dice la compañera, estamos en un problema muy complicado, porque es moral el problema. Es moral. El empacho no nos debe dar de empacho de que alguien tenga dinero y llegue a la política. No, sino que llegue a servir honestamente. Ese no es el empacho que tengan visto. ¿Saben cuál es el empacho? Que sí nos debe dar. Que llegue descalzo y salga en un Mercedes-Benz cuando termina de gobernar. ¿Sí? Porque ocurre eso, compañeras, ¿sí? Que llegan descalzos, llegan chuñas, como dicen, y salen en flamantes Mercedes-Benz cuando salen de alcalde, cuando salen de diputados y cuando salen de presidentes. Entonces, es un problema serio. Y miren, estuvimos hablando sobre la historia del capitalismo en El Salvador. Y recuerdan cuando yo
caracterizamos, ya te doy la palabra, Tejada, cuando caracterizamos a la sociedad colonial, pues esas mismas características prevalecen. Sí, Elizabeth Tejada, adelante, por favor. Licenciado, disculpe la interrupción. Es que hay una compañera que se llama Maybelline que dice que tuvo problemas con su computadora, entonces abandonó la llamada y está intentando ingresar, pero dice que aún no la ha permitido. Solo me dijo que le comunicara. Ok. Yeah. Sí, gracias, gracias. Bien, entonces, vean, estamos en un problema muy complicado también, porque la crisis es de moralidad también, es moral, pero las crisis morales siempre provocan problemas materiales, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son esa falta? Por ejemplo, la corrupción, dijo Madeline, por ejemplo, muy acertadamente. La corrupción, es que la corrupción no es un problema solo de la izquierda o solo de los de derecha, es un problema humano. ¿Sí? Que ustedes y yo también podemos estar involucrados. Podríamos estar involucrados. Entonces, si es un problema humano, entonces la preocupación debe ser de tal manera, que nosotros cuando decidamos en las personas que nos van a gobernar, mire, que sí que tenemos un gran desafío y un gran reto en este sentido. Porque imagínense, no les han dado los $30,000 de compensación a la familia de los trabajadores de la salud. Y miren, yo me acuerdo que el presidente en un principio, hace 2 años, se identificó, ya te doy la palabra, Medrano, identificó a los trabajadores de la salud como héroes, pero resulta que han resultado ser mártires, que no es lo mismo. Sí, Medrano, adelante. Yo sé que no tiene nada que ver con el COVID, pero a la vez, como estamos hablando de la corrupción de los gobiernos, lo mismo pasa con los pensionados que no les dan su pensión. Entonces, ahí se ve como que la corrupción que tiene el gobierno y cómo evita las cosas que prometió anteriormente. Gracias. Ese es otro punto, Medrano. Ese es otro punto. Es que estamos hablando problemas que tienen varias aristas. Usted mencionó las pensiones y es algo tan importante también como la salud, ¿va? Porque yo me pongo a pensar en ustedes, pues. En ustedes cuando lleguen a trabajar, pues, a ejercer su profesión, ustedes tienen que ser personas que van a necesitar cotizar. Van a tener que cotizar para que en el futuro, cuando lleguen a viejos y a viejas, tengan ese fondo para poder sobrevivir, pues, para poder seguir con vida. Y entonces, este gobierno, ya que metió el problema de las pensiones, también prometió una reforma en el sistema de pensiones profusa. Pero mire cuánto tiempo llevamos ya. Y hay discursos en los cuales dicen, no, es que espérense. Y saben lo que estoy viendo yo, que esto el problema de las pensiones se va a ir viendo, ¿sabes hasta cuándo? Posiblemente también, hasta después de las próximas elecciones, porque son bien creativos. Los corruptos son bien creativos, son bien imaginativos también, son verdaderos lobos vestidos de oveja, porque ya manejan ese discurso de que esto tiene que esperar o puede esperar, y lo están dejando hasta después de las próximas elecciones, o sea, en el 2024. En el 2024 van a haber elecciones. ¿Por qué? Porque lo quieren manipular el problema electoral y partidísticamente. Eso todavía agrava más la situación, vuelve más dramática la situación. Entonces, ustedes, como futuros profesionales que van a trabajar ya tanto en el sistema público como en el privado, van a necesitar cotizar.
para su vejez. Pero con esta gente, con este proceder de esta gente, ¿qué garantía hay de eso? Miren, ya que la compañera sacó a colación este problema, ¿saben? Es un dato fuerte, un dato que da lugar a una indignación ética. A mí me da indignación ética oír estos datos. De cada cuatro salvadoreños, ¿sí? De cuatro salvadoreños económicamente activos, de cuatro, solo uno va a lograr pensión. Hoy por hoy, solo uno. O sea que solo el 25% de los que trabajan formalmente, ojo, estoy hablando formalmente, no informalmente, va a lograr una pensión. Porque en El Salvador, alguien que logra pensionarse, por ejemplo, con las AFP, debe de rendir ciertos requisitos. Yo no sé si lo saben, tal vez por algún familiar, por su papá o su mamá. Tiene que haber cotizado 25 años mínimo para poder lograr una pensión. Y eso es bien difícil en El Salvador. No somos no somos una economía productiva. Aparte de tener la edad también para las mujeres y los hombres. Correcto. Entonces, las mujeres son 55. Y también los hombres son 60. Con los hombres son 60, las mujeres son 55. Pero fíjense, pero ¿sabe qué, compañera? Usted que acaba de mencionar la edad, eso fíjese que sí es. Pero Liz, ese es un gran problema porque, y ahí vuelve también el sistema público, porque quieren aumentar también la edad, pero si usted se fija, las personas que ya tienen 60 años, ya tienen problemas graves de enfermedad. Entonces, quieren ampliar la edad, porque ¿qué es lo que sucede? Si usted tiene 60 años y tiene diabetes tipo 2, 3 o todos los problemas, ¿cuánto es lo que va a durar más o menos? Unos 5 o 10 años con una pensión de $300. O sea, ¿qué es lo que va a comer? Igual no le va a nutrir para estar bien y va a empeorar más. Entonces, prácticamente ha estado cotizando 25 años para nada. Para nada, correcto. Para Alvarado, nada. ¿sí? ¿Qué nos puedes decir? ¿Perdón? Y el problema es de que no se quieren jubilar porque les están dando muy poco. Entonces, por eso que prefieren seguir trabajando a no poder comprar lo básico. Eso también es terrible, porque ya hay datos, más que todo en el gobierno. En el gobierno hay datos de que mucha gente no se quiere jubilar ni pensionar, más que todo los que están con el INPEP. No se quieren ni pensionar ni jubilar porque si hacen eso, ya no trabajarían. Dejan de trabajar con el Estado y se quedan sin el empleo. Entonces, se quedarían con la pensión a la cual el INPEP les daría. Y es una pensión, fíjense, es una pensión de hambre. Porque ahorita, no me lo están preguntando ni le hemos traído a colación, pero esto es necesario porque tiene que ver con la vida. Y ustedes van a ser profesionales de la salud que les va a importar sobremanera la vida. Entonces, este es algo bien fuerte lo que les voy a decir. La tasa de reemplazo de los ahorros para pensiones es bien baja. Anda por el 30 al 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo gano $500 y al quererme jubilar y pensionar, solo me van a reemplazar o me van a retribuir el 30 o el 40% de ese salario que yo tuve. Imagínense que le retribuyen el 40%. ¿Cuánto es el 40%
de $500. ¿Quién me lo dice? Aproximadamente como menos de $200, creería yo. $200. Y entonces, ¿y qué gana le va a tener a alguien que tiene $500, jubilarse y pensionarse para recibir $200? Entonces, ¿qué ánimo va a tener la gente para jubilarse? Distintas con las AFP, fíjense. Porque la AFP, tú llegas a los 40, a los 60 años, a los 55, y ya te empiezan a dar, independientemente si estás trabajando o no. Si has cumplido con los requisitos también. Caravantes, sí, ¿qué nos puedes decir? Lick, hablando de las pensiones, fíjese que mi abuelo es pensionado y pues, o sea, la tasa que les dan cada mes, o sea, no es, o sea, como lo que estamos hablando, lo necesario o el tiempo que han trabajado, o sea, no es lo justo que los remuneran a ellos. O sea, es menos de $200, así se lo digo. Ah, pues, si no es el 40, debe ser el 30. Pero ahorita, hoy por hoy, el sistema de pensiones solo está retribuyendo el 30 o el 40% de tu último salario. Y esa es una tasa bajísima que no te da para comer, no te da para vivir, no te da para, ni, bueno, sobrevivir. ¿Y ustedes saben lo que es sobrevivir? Imagínate si tenés deuda. Por ejemplo, yo conocí compañeros que no se pensionaban, no se jubilaban, porque tenían deudas en el banco. ¿Sí? Y ustedes saben que los bancos ya a los de 60 años ya no les prestan. Al menos créditos normales. Aunque ahora, fíjense cómo es la banca, que ya les está cayendo también a los pensionados. Yo no sé, la compañera Caravante, si tu abuelo se ha metido también a que le hagan préstamos. Pero ya el sistema financiero ya le cayó a las pensiones. Les prestan. No, Lick, lo que pasa que, bueno, creo que también los bancos están muy en cuenta con ellos porque yo me recuerdo que iba con él al banco y pues la mayor de veces le dicen que mire, que haga préstamos y cuestiones así. Es cierto. Los invitan a que se endeuden. Y ahí está. Cada vez que le dan la pensioncita, le chupan lo del préstamo. Tengo entendido que de acuerdo a la pensión, así es lo que te prestan, pero el sistema financiero, miren cómo es también. Es un ave de rapiña. También ya le cayó a las pensiones, ¿no? Entonces, ustedes han estado hablando y hemos estado hablando también de una lista que tiene que ver mucho con la salud. ¿Sí? Es que, bueno, es que en verdad la salud tiene que ver mucho con el bienestar material. Tiene un vínculo muy estrecho. Y viceversa. Si hay prosperidad material, puede haber salud. Y si hay salud, puede haber productividad para que haya prosperidad. Hay un vínculo bien estrecho. Les agradezco las opiniones, los comentarios que han hecho. Son muy acertados. Podemos estar seguros de que estamos en la línea correcta en el análisis. Claro, esto lleva tiempo, pero vale la pena, créanmelo. Pero volviendo al problema de la falta de transparencia del gobierno. Repito, ellos en campaña política dijeron que iban a combatir la corrupción. Y resulta que con esos llamados a investigar sobre sueldos o compensaciones, claro, los otros gobiernos también tuvieron dinámicas corruptas. Y tiene otras dinámicas que también son corruptas. Eso de andar declarando que algunos funcionarios tienen funciones ad honorem.
Este es otro mecanismo. Pues, y cuando han traído a colación casos de corrupción, han sido selectivos. Por ejemplo, ellos se preocupan mucho de los hechos de corrupción del pasado. Y está bien traerlos a juicio. ¿Sí? Y condenar también, que vayan condenas, está bien. Pero también ellos, a 3 años. Fíjense que el gobierno de Bukele creó una oficina que iba a fiscalizar todo el quehacer gubernamental y específicamente los problemas posibles de corrupción. Y se llamó la CICIES. Yo no sé si se acuerdan ustedes de que fue también una promesa de campaña. Y la creó Bukele con la ayuda de la OEA. Y resulta que durante la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, pues específicamente el año 2020, esa misma oficina, esa misma dependencia, averiguó y consolidó 12 casos de corrupción en el gobierno de Bukele. Y ahí están los expedientes, 12 expedientes, y se los presentaron a Bukele. ¿Y qué es lo que hizo Bukele? Desmantelarla, la CICIE, con aquel argumento absurdo. No sé si ustedes se dieron cuenta, porque el tipo es bastante creativo para inventar hechos, para inventar procesos, porque yo en realidad, miren, si hay algo hay que reconocer es eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Desmanteló la CICIE. Hoy ya no existe la CICIE. Y que hubiese sido, digamos, una institución garante de la transparencia en el país. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué la desmanteló? Está desmantelando también el Instituto de Información y de Acceso el IAI, que le llaman, Instituto de Acceso a la Información Pública, así se llama. Lo ha desmantelado totalmente. Uno ahí iba a investigar y le daban datos de los gastos de funcionarios y de instituciones. Hoy no le dan nada de eso. Estamos en una total opacidad. Y la pandemia COVID y su manejo no se escapan de eso. Y los datos de los fallecidos por COVID, tanto del personal médico hospitalario como también de la gente, tampoco. No se escapan. Hay una total opacidad. Y eso es grave. Y a ustedes les involucra, porque es un problema muy serio. Bien, estoy viendo que el tiempo se nos acaba, pero vamos a seguir el jueves, porque vale la pena. Por favor, el jueves vamos a hacer el corto también. Y tengamos en cuenta todas las clases que van a involucrar el corto. Vamos a llegar hasta aquí y nos vemos el jueves, ¿de acuerdo? Okay, Está bien. adiós. Adiós, Liz, cuídese. Adiós. Gracias, Liz. Adiós.